Aló, muy buenas noches. Pastor David Vilches. Bueno, y toda la iglesia presbiteriana en Chile. Les quiero contar que, bueno, el libro de la institución cristiana también fue leído dentro de los libros, tantos libros que leí cuando estaba en ese proceso de 8 meses, cuando habíamos dado vuelta el juicio, entre octubre de 2022 y marzo de 2023, donde el pastor Silva entra como un ladrón a mi casa. Ojo, yo le digo, era tan delicada la situación que cualquier cosa le utilizó dos hombres, a mi hermano y el pastor Silva, a venir a encararme acá. Y por engaño entraron. Silva siempre se juntaba conmigo, me citaba, venía, íbamos a almorzar, a comer a un restaurante, ¿sí? Fuimos a acampar 2 veces el Cajón del Maipo. O sea, un tiempo me ofreció trabajo para ver si yo con su trabajo yo voy a estar cerca de la pía, pero eso no servía para nada porque al final tiene que estar más tiempo para que ser productivo y no podía estar cerca de mi hija y cuidarla como debía. O sea, la decisión de fondo que se me cuestionaba a mí, como un tránsfuga, un flojo, un hombre que no provee para su hogar, es peor que un crédulo, ¿cierto? Dedicarme a la hija, ¿cierto? Que me decía que no estaba ejerciendo mis dones, para que estudié, todo lo que he estudiado, lo que he ejercido, sí. Y me quedaba cuidar de mi hija que era chamullo, eso me decía el igual. Le voy a decir algo. Esa decisión significaba negarse. Yo intenté diferentes formas. Negarse. Al igual que el primer año y medio, cuando nos separamos, yo estuve viendo en el sofá, le digo, mi hijo, no te amo. Pero ese año y medio, cuando yo estuve viendo el sofá, estábamos en tratamiento psicológico. Intenté por todas las formas de no divorciarme, de salvar el matrimonio, con terapias psicológicas, con pastores y todo. Y fue mediante todo el proceso legal de la iglesia. Sí, con presbítero, todo, con consejeros y todo. Fue muy doloroso para mí, muy doloroso porque yo amaba a Ligón. La amaba y jamás pensé que cuando me casé que podía divorciarme, jamás. Ni siquiera se me pasó por la mente, jamás. Mi papá fue siempre fiel a mi mamá y mi mamá trabajaba en el hogar y se sacaba la mugre trabajando. Entonces yo tengo 3 trasplantes de córnea, entonces no me ando victimizando, sino que digo yo no puedo jugar en mi vida y no juego con nadie. Entonces mi papá nos formó y le doy gracias a Dios por el papá que tuve. Porque era el único hombre fiel que conozco. Y un hombre recto. Era contador y todo. Y además estaba trabajando en una fundación. Donde él era el presidente de esa fundación y tenía algunos ayudantes, pero en realidad él era su servicio a Dios. ¿Ya? Escribió sus libros sin armas, donde los Rivero escribió el prólogo. Se tradujo al francés y en realidad también lo conocían. Presentó 200.000 firmas en La Moneda, él solo, sí, para que su proyecto fuera presentado a través de la sociedad civil. Llegó a hablar con Llegó a la Casa Blanca, conocer a Bush, conocer a varios presidentes, a autoridades. Entonces mi papá vivía en un mundo de servicio a Dios, no de glorificación. Siempre nos enseñó que había que glorificar a Dios. Si no, era hojarasca. Todo se iba para la gloria del hombre y no servía. Sí. Yo ahora que estoy muy triste, mi vida, estoy sobreviviendo después de 3 años. Yo ese año y medio estaba estudiando en la universidad, magíster, en la Chile. Entonces año y medio, y estuve un año y medio viendo el sofá, mientras tanto. Pero yo me servía para ver, yo veía todos los días a mi hija. Y era muy diferente. Hubiese estado año y medio y hacía la comida, hacía el aseo, todo eso. Sí, pues. Entonces, por eso, si no hubiese sido, no hubiese podido estudiar magíster. Porque mentalmente, estar con mi hija era muy diferente que no estar sin mi hija. Se lo digo, así es. Usted que nunca ha probado lo que es estar separado de los hijos, separado de una persona, de su esposa, o de un divorcio. Es lo más doloroso que hay. Lea Timothy Keller. El dolor más fuerte que hay psicológico es el dolor que se vive cuando el aborrecido, cuando aborrecen. Sí, es la pena más grande que hay. Porque éramos una sola carne. Espiritualmente es terrible. Entonces yo no discutía con ella. Yo aceptaba la decisión de ella y me sometía a las terapias, pero yo no discutía. Pero sí recibía un trato menoscabante. Porque para mí no tiene sentido discutir con alguien.
Entonces cuando usted sabe, me dijo que sus conversaciones, sus problemas entre ustedes, que la piel no lo escuche, yo nunca tenía problemas con ella. Yo no, yo acataba porque con ella no se puede dialogar. Leibón me dijo yo que deseo tu mal y me voy a vengar. Así son ellas, la mamá y la hija, pero yo no tengo ningún deseo de venganza. Yo siempre he perdonado a Leibón. ¿Y por qué? Por el gran consejo que me dio un amigo de la iglesia. Yo decía, no la puedo dejar de amar. Este dolor que tengo interno me va a doler toda la vida. ¿Sí? El hombre no expresa eso, pero un amigo que tiene un problema en su matrimonio, de la iglesia, Rodrigo, me dijo, mira, el consejo es, tienes que seguirla amando como hermana, como ella quiso ser amada. Para mí fue un gran consejo, porque yo no la podía odiar. Yo sentí incluso que se estaba arruinando la vida ella misma. Y también, sí, era algo inexplicable, ilógico, y así es el pecado, es ilógico. El despecado destruye. Sí. Después yo supe, por Claudia Lepe, que ya en el colegio, 2 días antes del matrimonio, estaba llorando porque no se quería casar, porque le dijo que no me amaba. Entonces, le digo algo, las verdades terminan por saber, la verdad íntima del corazón. Y finalmente sabemos que Dios aborrece el divorcio. Y la mujer que abandona el copiazo juntos va a estar inclinada hacia la muerte. Entonces, yo sabía que era pecado, todos sabían. Todos sabían que no era mi responsabilidad. Uno se comete errores, pero errores, faltas, adulterio, drogadicción, maltrato, jamás. De hecho, yo jamás. Ella siempre me vio sacándome de las mugres del trabajo. Y cuando estudié, lo mismo, igual. De hecho, es lo que se me cuestiona a mí. Que soy hiperactivo, bueno, ¿qué importa que sea hiperactivo? Déjame dormir menos. Entonces, déjame salir a trotar, déjame. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tengo que...? ¿Cuál? De hecho, esa decisión significaba negarme. Entonces yo dormía, entonces mentalmente estar con un hijo que estar separado es tremenda diferencia. Yo tengo apego con mi hija. Lo mismo con una esposa. Entonces yo sé lo que es sufrir eso y aceptar una decisión dolorosa de la otra persona. Y eso se lo doy gracias a Dios. Y por eso yo no tengo venganza, porque yo amo a Ligón, pero no como esposa, ni pienso volver con ella, como lo propuso el Rodrigo Silva en la visita cuando vino para acá, como pastor. Oye, ella incluso está dispuesta a hablar contigo. Yo lo encuentro que ahí demuestra que no es un pastor, porque si ella le reveló eso a él, ella nunca me lo ha dicho a mí. Y yo estaba hablando por otra persona, incluso para mí me pareció una propuesta adúltera. Ese es el pastor que vino acá. ¿Cómo me propone eso a mí si ni siquiera pregunta ni pregunta a mí y expone la intimidad de Ivonne, si es que es verdad lo que le dijo? Y lo tocan en algo tan en una conversación de 3 minutos. O sea, un pastor es alguien que cuida el corazón de sus ovejas. Un pastor me pregunta cuál es el trabajo que has hecho tú. Un pastor no humilla a un padre, quitándole su trabajo y que se significaba negarse. Para la pía, mi trabajo era un secreto porque sabía que era nuestra vergüenza. Papá, esta es nuestra vergüenza. Sí, porque así tú me puedes cuidar, porque si no mi mamá no me pesca. Sí, entonces yo no le hablaba mal, la pía sabía que su mamá no la pescaba y no la maltrataba. Entonces yo le inculcaba a la pía, pía, mira, ¿sabes qué? Tu mamá no te puede pegar. Primero, no te puede pegar. Si te pega, avísame. Entonces digo, no, había parado con los golpes. Porque estaba yo. ¿Te entiendes? Ahora, ¿me la quitaron? Se la quitaron a ella por golpearla, por maltratarla, por decirle que no sirve para nada. Imagínate. El dolor en la mente que recibe un niño que tiene entendimiento, que sabe todo, que sabe que su papá, simplemente por la personalidad, lo discriminaban, lo cuestionaban. Porque yo nunca le pegaba a nadie, ni siquiera tengo un problema contra el impulso. Si tuviera, yo me hubiese matado en la montaña. Me hubiese agarrado con alguien. Ahora, con mi hija, a ver, ¿cuál? Le digo algo. Uno de sus presbíteros me dijo, tú tienes problemas psiquiátricos, se notan en la forma de caminar. ¿Qué discriminador, pastor Vilches? Usted cuando me mandó el neurólogo,
psiquiatra, yo fui, me sometí, y ella me conocía, la esposa de Juan Antonio Villalonco. Ella misma me recetaba los medicamentos que tomo. Entonces, digo algo, paren de discriminar y hagan su tarea. Entonces, le voy a decir algo, es la abuela Rosa siempre me ha demandado a mí para quitarme a la hija. Entonces ella tiene fama de mentirosa en la familia. El 11 de agosto, entonces el 5 de mayo mandó a la hija por maltrato. Entonces miren el daño de la iglesia es, me quitan a mi hija, me quitan mi trabajo, me quitan mi dignidad y simplemente después me demandan para honrar a un pastor que hizo todo lo contrario a lo que hace un pastor, sino que lo hace un ladrón. Se lo leo. Miren, ni siquiera me da reporte de mi hija, nada. Ni siquiera medidas cautelares. Y yo se lo voy a pedir a la tía, se lo pido a él. Y él me dice, tú vienes aquí a pedirme mi aprobación. Yo en mí que callado me fui, porque encontré que tenía un problema de ego reventado. De hecho, yo creo que la acusación de manipulación espiritual es la correcta. Porque mi hija, cuando me dice papá, cuando lo despidieron la otra vez y pidió indemnización, y con la iglesia tuvieron que un gran daño en la iglesia por la indemnización que tuvieron que no estaba provisionada. Yo leí la acusación, leí todo el informe, él me lo mostró a mí. ¿Ya? Me lo mostró. Entonces leí la acusación. Yo objetivamente, yo soy bien imparcial. Pero yo al vivir la experiencia él está acostumbrado a ser visto como autoridad. Un pastor entra con respeto siempre a un hogar, con mucho respeto. Un pastor sabe que si entra a un lugar, va el nombre de Cristo con él. Entonces trata con temor. No es como un juez que no respeta a los hombres ni teme a Dios. Un pastor entra como un servidor, como siervo de Dios, para bendición, para unificar, no para simplemente dejar a una niña sin papá y sin mamá ahora, porque ahora la abuela Rosa está a cargo de mi hija. Entonces, dejaron a mi hija huérfana, sin papá y sin mamá, a cargo de una abuela que es maltratadora. ¿Usted cree? Entonces, acá no se trata de que dice el juez. El juez han cometido prevaricación. Esos acá es que hacen las personas que tienen que facilitar la verdad y decir la verdad y no cubrirla. Porque yo le voy a decir algo. Este juicio lo voy a dar vuelta porque tengo todos los papeles demostrados. Si usted quiere me los pide y voy a su oficina, lo puedo mostrárselo antes. Sí, porque tienen que arrepentir gravemente y ustedes están pidiendo honrar al pastor Silva. Miren lo que está haciendo. Un pastor que le inculcaba a mi hija en no relacionarse más conmigo hasta que yo no estuve bien psicológicamente, con ningún argumento legal. Yo nunca golpeé a mi hija. Yo le decía yo evitaba los golpes de su madre. Yo le tenía una pía prohibido a su madre que me golpeara a mi hija. Entonces yo tenía que aceptar todas las lecciones, digo, sí, vivía eso. Entonces era nuestra vergüenza, porque era humillarse, era dedicarse a cuidar, y había agotado todas las posibilidades. Y es ser considerado como usted me dijo, sí, como que comer un pobre weón. No me dijo eso, pero era que yo había mirado así, un weón. Entonces es socialmente, en Chile eso es, como son tan machistas, pero para mí era lo que de mi deber hacerlo, porque mi hija estando en peligro y viendo que no encontraba nada que la podía hacer, simplemente no le iba a ver nada. Simplemente iba a ser un papá de esos que subcontrata a su crianza y no la ve nunca a su hija, no condena una relación. Yo preferí lo otro, dedicarme 100% a ella, mientras tanto también estudiaba. Entonces es muy distinto mentalmente estar con su hija que no estar, porque usted sepa, el amor alimenta. Es una noticia. Buena noticia, el amor alimenta es necesario. Y ustedes me quitaron a mi ayuda idónea. Y es pecado, porque era mi familia, era mi ayuda idónea. No era mi esposa, pero era mi compañera, mi amiga. Teníamos fiato. Deshicieron lo que había costado con trabajo diario. Yo no lo enseñaba lo que enseñaba al colegio, estaba mucho más avanzada. No era que le pasaba una tablet para que aprendiera inglés. Yo le creaba juegos para que fuera de forma entretenida. No la tenía sentada
con un látigo enseñándole. No, me carga la enseñanza así, me gusta como que salga en forma natural, como Cristo lo enseña con parábolas, en forma... Yo me puedo mortificar, yo me puedo sacar la cresta y quedarme 40 horas estudiando o subiendo un cerro o logrando un trabajo, pero no, no mi hija, ni mi esposa tampoco. Yo puedo hacerme una oración, Señor, yo, pero ella, yo soy con delicadeza le trato el corazón. Entonces para mí, es una brutalidad de lo que han hecho, una brutalidad. Entiende que yo soy el pastor de mi hija. Yo no cuando a mí me dijeron la otra vez, imagínese, es una brutalidad, porque yo sé que hay padres que son así, pero para mí es, si yo me cambié de católico a evangélico, yo no iba a vivir mi religión evangélica como un católico, la viví. Yo soy un reformado. Yo no me quedo como muy católico. Entonces le digo algo, por ella, que pidieron una, porque ella y Livón me fueron a hacer mala fama al colegio, pidieron una medida cautelar. Simplemente porque ella me dijo, hola, quería saber cómo está mi hija, cómo está. Porque me impiden toda la información, a pesar de que no había medidas cautelares, ahora, de agosto a noviembre. Mire, y empezaron, todo empieza cuando yo empiezo con el calzón a denunciar a los tribunales de justicias. Esto están haciendo ustedes después de 8 meses de juicios falsos, donde mi hija no dijo, no tuvo derecho. Cuando usted me dijo, no veas más a tu hija, habían decretado una medida cautelar sin abogado curador, por lo tanto era nula. Cuando usted me dijo eso, mira usted lo violento que fue Pastor Silva. Mejor sería agarrarte con una cuestión y tirarte al fondo del mar si le hace daño a un niño. Te prohíbo que veas a tu hija. Sí fue Pastor Silva, Pastor Vilches. Entonces, entiende, yo estoy siendo un caballero con usted a referirme a usted de esta forma. Porque usted dio un consejo asesino. Tiene que reconocerlo y arrepentirse. Mal informado y apresurado. Le creyó a una mentirosa que ha mentido muchas veces en tribunales. Y yo la amo, le estoy diciendo la verdad. Al decirle mentirosa, no me estoy vengando. Le estoy diciendo la verdad, pero yo también. Voy a pedir los pruebas constitucionales a mi nombre. Y voy a dar, y no voy a impedir que el Ivón vea la pía ni que la abuela vea la pía. No, voy a actuar con justicia y lealtad. No tengo ningún ánimo ni de venganza contra ellas. Yo aseguro eso, porque así era. Yo rendía cuentas al Ivón de todo. Y así me entrené. Entonces, cómo llevar la piedad es el único que asegura que el tema sigue en orden. Porque puedo actuar con integridad. Incluso con los que me han tratado de anular y de desaparecer. Incluso con usted, pastor. Entonces, yo tomaba la decisión correcta y está demostrado. Yo evitaba una crianza golpeada, vulnerada, violentada, orfandad, que es la que recibió Leibón y que repetía en su hija. Ella abandonó a su esposo, a mí me dijeron, te abandonar a tu hija. Una amiga de la iglesia, Daniela Burgos, que sufrió la misma de gracias. Lo sabe, Daniela Burgos, muchas gracias. Sí, su padre, su mamá ya falleció. Entonces yo sabía lo que me esperaba. Por el perfil psicológico de Ivonne, por la maldad por la maldad de destruir un hogar así de la nada. Entonces, si yo escogía eso y ustedes me trataban machistamente, porque es un trato machista, sí, pues, obvio. Yo sabía que ante Dios estaba haciendo lo correcto, de escoger y negarme, era mi deber. Y por eso mi hija estaba bien. No era porque simplemente nació así. O porque, oye, no se me va a pegar el papá, porque la niña se me va a pegar el papá. Esa es una ofensa, porque a mí me costaba, incluso al principio, aguantar los llantos de mi hija. Yo le decía, tocó tomar el auto y salía por Providencia a darme vueltas. Yo le rogaba a Dios que me diera la habilidad para cuidar a mi hija. Entonces, entonces yo soy celoso por la obra que Dios ha hecho en mí también. Sí, pues, y confío en la obra que Dios va a hacer en mí también de aquí para adelante, para poder cuidarla. Y por lo tanto, yo sé que un papá tiene que tener pureza para poder cuidar a su hija. Y si no tiene pureza, ¿cómo la voy a cuidar? Entonces, claro que le pido pureza al Señor, pues.
y que con confianza, con la confianza que me da mi conciencia ante Él, puedo decir que yo jamás he tocado a mi hija con morbosidad, jamás la he vulnerado, jamás la he golpeado. Y eso, esa fuerza, esa convicción me la da el Señor porque estoy diciendo la verdad. Y por eso voy a cualquier juicio, porque más encima tengo pruebas y ellos no tienen pruebas. Entonces, le digo algo, a mí me da vergüenza, vergüenza, como la iglesia presbiteriana, por un pastor que tenía un prontuario de manipulador de voluntad y una persona mentirosa que tiene fama de mentirosa y todo lo contrario. Yo me había dejado todo por cuidar a mi hija, le creyeron a ellos. Y más encima fueron cómplices y hacedores de una tremenda vulneración. Él está denunciado en fiscalía. Rodrigo Silva. Y era mi amigo. Yo no le tengo mal a Rodrigo. No tengo un odio con él. No. Me sorprende la falta de arrepentimiento. Ustedes pusieron la denuncia en la demanda. Puras mentiras. Dieron por hecho que yo golpeaba a mi hija cuando eso es una denuncia. Y el peritaje está desacreditado la Fundación PAR y yo la denuncié. Después salió hasta en televisión. Mire, le voy a leer algo. Jesús es el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son las propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos de estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Bueno, también aprovecho de darle las gracias a Jesús, porque en realidad cuidar a mi hija me ha cambiado la vida. Sí, sí. Yo también cuido, porque también al cuidar veo como he experimentado al cuidar a mi hija, he experimentado primero lo valioso que eso he valorado el trabajo de mis padres también, sí. Y extraño mucho más a mi padre que antes, sí. Así que si algún día parto con mi padre, voy a estar con mi papá porque él se convirtió y adoptó la doctrina presbiteriana, sí. Y antes era católico, pero antes de morir, yo estuve con él 8 meses y estudié mucho la Biblia. Entonces sí que voy a estar con Jesús. Y me encontré con un gran amigo que es mi papá, porque él fue mi guía y mi formador. Entonces uno ama más a los papás también, lo agradece más. Entonces yo no soy vulnerador de mi madre también, como igual trato de decir. Y mi madre, y mi mamá, y la piel le da alegría a mi mamá también. Y ella no la han ni considerado. Y mamá siempre incluso es respetable igual. Y no la odia, pero sabe que son pecadoras, tanto ella como la Rosa, que son mentirosas. Entonces ella vivió un lugar de violencia. En mi casa, mi papá me hacía reflexionar cuando y me hacía
describir. Pero nunca me golpeó. Y no me podían golpear porque yo tengo 3 trasplantes de córneas. Entonces también me afecta la salud el estar fuera, estar sin mi hija. Porque necesito su amor también. Porque no solo la niña es la que importa, también importo yo y importa mi mamá. Porque la familia es el lugar natural para que toda persona pueda vivir con un amor. Entonces, a usted como pastor que me conoció, yo también necesito vivir la vida y glorificar a Dios. Y quiero vivir la vida contento, no toda mi vida humillado, desdichado porque perdí a una hija, porque un pastor, un juez y una ciudad entera me la quitó, me la robó. Entiéndase que yo tengo que rendir cuentas a Dios y he puesto la vida por mi hija, lo he hecho. Y si tengo que hacerlo por cualquiera que tenga que cuidar, lo voy a hacer, porque es mi deber. Sé que un abrazo del Padre de Jesús me espera al otro lado. Sí. ¿Usted cree que yo, que he cuidado mi vida sexual, voy a estropear mi vida sexual tocando y erotizando a mi hija? Sería una degeneración horrible. ¿Para qué cuidarme? ¿Para después destruir la vida de una hija también? O sea, si yo cuido mi intimidad sexual, incluso le reporto a los pastores con mis intentos, sería estúpido, sería irracional que yo estuviera manoseando a mi hija. Porque si hubiese descubierto al tiro, me destruiría mi vida y destruiría a ella. Un pedófilo, yo creo que va a los cenames, a los niños pobres, o a los niños más debilitados, los que no tienen papá, mamá, y a eso se los agarra. O de los papás que no se atreven a enfrentar a los curas pedófilos. Pero usted está claro que yo sí me atrevo. Y lo voy a hacer con cualquiera. Sí, así es que me tengo que enemistar con usted, lo voy a hacer. Por eso lo intimo a paz, pastor, no a guerra. Porque si no va a tener guerra conmigo. Sí, se lo digo de verdad. Entonces tiene que denunciar a esa señora mentirosa que fue a decir mentiras al Colegio Santa Clara. A decir que tenía problemas psiquiátricos y no tienen cómo probarle. Y se hizo la medida cautelar. La señora fue al hospital de Cielo González Cortés. Y el hospital que hace Cortés es un señor León. Yo le escribí a la directora y no me ha dado respuesta. Entonces esto es grave. Esto salió de un hospital donde incluso yo estuve con mi hija 6 días. Cuando mi hija estuvo internada, no sabían qué tenía. Yo pensé que mi hijo, el médico, que incluso, no, porque lo atendieron 6 días, puede ser una enfermedad terminal, neurológica, puede ser una leucemia. Yo incluso me preparé en ese momento ante Dios, por un diagnóstico catastrófico, porque no sabían qué tenían. Entonces yo oraba y decirle, Señor, darte las gracias, Padre, porque si hasta aquí llega la vida de Pía, darte las gracias por la oportunidad de haberla criado hasta acá y haberte sido fiel, Señor. Sé que pude haber hecho mucho más, pero hice lo máximo que pude dentro y la cuidé porque era una niña posiblemente que ya podría estar en un hogar de menores, si con mi hija así como estaba. Yo salvaba esa situación y era mi deber, pero simplemente el diagnóstico era que había simulación. Sí. Entonces, yo digo cosas que, entonces, saliendo del lugar, 6 días yo ahí con la niña, viene la madre, imagínense, yo preparándome para un diagnóstico del peor, preparando mi corazón para el peor, pero pidiendo lo mejor. La iglesia ausente completamente. Como ahora todo este proceso ausente completamente. Yo no he apostatado, yo no me congrego en una iglesia donde me han dicho que yo soy un peligro para la congregación, donde ustedes me han puesto medidas cautelares.
donde ustedes están comulgando y tienen un pecado social sin confesar y han sido cómplices y encubridores de un delito a mi hija. Entonces no me voy a congregar en una congregación donde simplemente se oculta la vulneración a mi hija. ¿Se entiende? Pero yo sí me congrego porque leo la Biblia todos los días. Amo al Señor mucho más que antes y mi fe está mucho más fuerte desde que ustedes me echaron. Porque Dios jamás me ha dejado, todo lo contrario. ¿Cómo me va a dejar si yo he hecho su voluntad? Si me he negado, cuando lo típico que hacen el mundano simplemente es si te hacen la vida imposible, tu señora, te vas y abandonas, como el Silva, que contaba él tiene una hija que no la dejan ver y por eso él no hace lo imposible, sino que actúa también como un asalariado, no como un pastor verdadero. Porque yo, con humildad lo digo, sí he puesto la vida por mi hija. Sí la he puesto, y no solo la vida de mi mamá también. Porque yo con mi mamá nos sacábamos la mugre para poder sostener día a día la crianza de la hija. Aparte yo tenía que hacer la aseo a Libón allá, en su trabajo. Así le convenía a Libón y me hacía imprescindible para ella. Entonces ella se echó un amigo, un compañero, que también le ayudaba a ella. Pésima decisión, ahora de salud está mal. No puede creer a su hija, la golpea y se la dieron a Abuela Rosa. La Abuela Rosa era maltratadora con ella, tiene fama de eso. La dañó, le generó daño psíquico, está comprobado en el servicio médico legal. Entonces es un derecho irrenunciable. Ella mintió allá y con eso fue al hospital González Cortés. En el hospital González Cortés pusieron un certificado ilegal que se basa en puras mentiras que la abuela ha dicho a mi hija. Oye, tu papá, no es que pues, tu papá hace cosas que te avergüenzan. Yo tengo que denunciar porque la justicia es pública y la justicia no me ha hecho justicia a mí. No me han tomado las denuncias. Estoy denunciando a varios jueces de prevaricación y en Chile nadie quiera acusar a los jueces de prevaricación, ni jueces de la corporación, ni el abogado curador. No lo han hecho, han incumplido su deber. Entonces son unos sinvergüenzas. ¿Usted se va a sumar al delito de ellos? A mi hija no le han impedido su derecho. Han violado el derecho de mi hija. Estos abogados de la corporación y el abogado curador de la Defensoría de la Niñez. Los abogados privados tampoco se querellan por prevaricación. Pero los que debiesen, por obligación, por derecho que uno tiene, no han incumplido su deber. Entonces, mi hija está vulnerada, es víctima. Yo soy víctima y mi madre somos víctimas. No nos estamos victimizando, pero somos víctimas. Entonces trátenos así, porque se nos han vulnerado nuestros derechos. Entonces, si usted sigue las decisiones o apoya las decisiones de un juez vulnerador, se convierte también en otro más vulnerador. Le digo, Pastor Vilches, ¿usted le casa a Dios o a los hombres? Yo no estoy jugando, esto es un tema de Estado. De Estado. Yo le he escrito 3 cartas al señor Boric. Le he pedido entrevista al señor Bertrand me la dio. Y le instruyó el Ministerio de Justicia en 5 días darme un abogado el año pasado. Y no lo cumplieron. No cumplieron. Porque no quieren demandar a los jueces de prevaricación. He mandado más de 20 escritos a la Corte de Apelación de San Miguel y no quieren decretar la prevaricación de la ministra Silvia Pizarro Barahona. No la quieren reconocer. No la quieren reconocer. No quieren reconocer la prevaricación de la jueza Jimena Cáceres Barrenechea, que decretó una sentencia del 6 de septiembre de 2023 la institución de los cuidados proteccionales por un año a mí, que ya vencieron ya. ¿Por qué? Porque con un certificado de una fundación padre desacreditado que yo denuncié y que negaban, y que incluso después salió en televisión y era verdad lo que yo decía, emitió un dictamen donde yo lo denuncié y fruto de lo denuncié me hicieron pedazos en el informe, donde quedó acreditado que realmente yo no golpeaba a mi hija con correa, sino que incluso decían que era parodia, pero me criticaban el hecho de explicarle las parodias. Se explicaban los golpes como eran los papás antes que pegaban con correa, los papás, por ejemplo, de mi vecino que le pegaban correa, pero yo nunca recibí un correazo, o papás, o el extremo de los papás que no, el típico pater familia, el macho vulnerador, el macho, el machete, es un pastor, es un juez, carabinero, PDI,
curador, es un violador. Como dice la canción, es verdad, yo lo he vivido. Son vulneradores, son machos violadores. Así lo veo yo. Yo lo vi el desprecio de cómo se ve cuando una mujer se dedica a cuidar a los hijos. Ustedes creen que no es trabajo y es mucho trabajo. Entonces, muchas mujeres trabajan y no han recibido ni siquiera pensiones, pero han trabajado y han sostenido los hogares con maridos adúlteros, ebrios, mujeriegos, viciosos. Entonces le digo algo, está deshonrando a mi madre también. 82 años y tiene 3 hijos. Es nuestra única nieta. Es su nieta porque la mitad vive en el sur. Entonces por favor, no me impida honrar a mi madre y a mi padre porque la piel le daba mucho cariño a mi mamá también. Y no le han negado su derecho. Eso han hecho los jueces de Chile, prevaricadores, que no han querido reconocer la prevaricación de estas 2 juezas, que una que dio la medida cautelar en marzo la dio, el 6 de marzo de 2023, sin abogado curador, por lo tanto la audiencia es falsa, es nula, y negando lo que había decretado familia, de no dar medidas cautelares, prevaricación, Corte de Apelaciones de San Miguel, tienen un nido de ratas, administran las comunas de los niños más pobres. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en esa comuna, Corte de Apelaciones de San Miguel, que me impiden los derechos a mis hijas? Que en 14 minutos una jueza, Silvia Pizarro Barahona, emite una medida cautelar expresa en 14 minutos quitándome los cuidados proteccionales de mi hija, a quien yo amaba, tenía fiato y dejaba todo por cuidar a mi hija. Y en 14 minutos niegan lo dicho por el consejero técnico de familia, por el abogado curador, por mi misma hija que no quería ser separada de su padre, porque también tenía por el mismo juez de familia. A ver, cómo se burlan de todos. Simplemente en 14 minutos va un apoderado suplente de la madre que manda a su abogada y no nos dará ese derecho de defensa, ni escucha la voz de mi hija, ni al padre, ni el abogado de mi hija, porque la obligación que tuviera en todas las audiencias, y la ley dice que si falta una de ellas, es nula. Entonces, y también es nula la sentencia de Jimena Cáceres Barnechea, que de ahí la va a enviar a la Fundación Mi Casa. Y de ahí es nula porque estaba con el perito desacreditado por Fundación Pares. Y no la quieren, y también sacó a mi hija fuera de Chile, a Colombia, ilegalmente, en comisión especial reservada. Jimena Cáceres Barnechea, prevaricadora, Tribunal de San Miguel, prevaricadora. Sacaste a mi hija fuera de Chile, sin en una comisión especial, sin abogado curador, sin la notificación debida al padre, a Colombia, expusiste a todo el país. Pastor Vilches, usted está en un tema de Estado. Yo tengo todas las verdades y todas las pruebas. Ustedes me denunciaron a mí por exponer a la iglesia. Yo no he expuesto a las iglesias. Una madre quería dar a un padre después de 8 meses. Después de 8 meses habían dado medida cautelar. En febrero habían medida de apremio, arresto y compensación de días que le iban a cumplir. Estaba en rebeldía contra la ley. Y aún así no me dan información. Ustedes no reportan nada. Me niegan información de mi hija, haciéndose cómplices de lo que está haciendo el Ivón, violando el derecho de su hija de la relación directa y regular. Cómplices, encubridores. Ese es el delito. El delito también de Silva es que el delito que inculca al niño menor de 10 años de dejar la casa de sus padres. Es un delito penal que va a cárcel. Su querella son puras mentiras. Yo me demoré mucho tiempo, fui amoroso con ustedes, les rogaba, les pedí favores. Rogaban. Cuando la Ivonne le dieron los días de compensación, la Ivonne me dijo, yo te paso a la hija siempre y cuando alguien de la iglesia la retire. Yo les rogué a ustedes, le envié correos y no consideraron nada, de nada, de nada, de nada. No tuve a nadie. Y se rogaba todos los días, se lo mandaba por correo a todos. Lo mismo que cuando mi esposa estaba enferma y tenía depresión bipolar, cuando yo viajaba a trabajar y les rogaba, si yo les pagaba bien, y nadie había para cuidar a ella cuando yo viajara por trabajo, nadie. Cuando ella me dejó, yo tenía la operación de trasplante córnea, del tercer trasplante córnea, simplemente yo estuve botado a veces en mi departamento con nadie. Entonces, le digo algo, acá han hecho y han deshecho lo que han querido con nuestra familia. Todas las relaciones que he intentado la han expuesto vía, simplemente con la Niña de México, simplemente hicieron una burla con ella, con el Goma, con el pastor de allá, con la iglesia Oasis. Le digo algo, yo soy un hombre, y como hombre también tengo que defender a todas las mujeres,
porque hay puros machos vulneradores en nuestro país. Entonces, haya pasado lo que haya pasado, se burlaron de una niña, de otra niña más, la expusieron. Entonces, le digo algo, ¿hasta cuándo? Eso es una burla lo que hicieron. Todos tienen corazón y Dios dice, guarda tu corazón porque hay mano en la vida. Entonces, esto es un tema de Estado, Pastor Vilches. O vamos a crear una cultura que continúa con la vulneración a los niños porque son mujeres, porque son niños simplemente. Es una mujer, mi hija es una mujer, mi hija sabe sexualidad, sabe quién la puede tocar y quién no la puede tocar, y que sabe que si su mismo papá intentaba algo en contra de ella, ella lo debe denunciar. Yo mismo le decía, si algún día yo dejo de dar gracias a Dios y glorificarlo, y dejar entenebrecer mi mente, y creerme sabio, siendo necio, ¿sabes qué? Dios me arroja una mente entenebrecida, avergonzando y arrojándome a pasiones, de cualquier tipo de pasiones, porque eso sucede con la mente, cuando nosotros nos rebelamos contra el Creador y nos glorificamos a nosotros mismos. Cualquier tipo de cosa pasa con una mente, cuando tú no reconoces y vives en rebeldía con tu Creador que te ama, que te dio, que te da la vida, que murió por ti, y tú lo desprecias, lo pisoteas, y no lo glorificas, y no le dices gracias, tú eres mi único Redentor, solo te sirvo a ti y nada más que a ti. Entonces, aquí en esta casa servimos al Señor y a nadie más. Entonces, le digo algo, yo no temo la ira del faraón, no temo la ira de un juez, ni del presidente, ni de un pastor. Yo temo la ira de Dios, a Él al que rindo cuentas. Si no cuido a mi hija o mi esposa como es debido, entonces yo vivo con tranquilidad de conciencia, y así enfrento a la justicia. Y así he tenido que protestar también pacíficamente, debido a que no me han hecho justicia estos jueces delincuentes. Es primera vez en Chile, que un juez va a ser declarado prevaricador. Esto es histórico. Entonces, ¿usted va a apoyar o va a seguir vulnerando? Porque es mi hija. Es mi deber exhortarle a usted, pastor, y pedirle que usted no tenga y discipline a la abuela Rosa. Porque ella está denunciando y ella ocasionó un certificado falso que hizo un señor León, trabajador social del Hospital Ezequiel González Cortés. Sin fundamento me pone a mí como el agresor de mi hija. Señora directora del Hospital González Cortés, yo les digo, sumario para ese señor, porque ese señor me trata a mí y pone hipótesis, y ese señor encargó una medida cautelar sin haber razón. Encargó una medida cautelar de 3 meses y el juez le da los cuidados proteccionales a la madre, siendo que debieron haberlo dado a mí. La madre y la abuela están inhabilitadas moralmente porque impiden la relación directa y regular con el padre. Han impedido que en los mismos informes que ha dicho. ¿Por qué me declaran a mí cuando yo nunca he ido al colegio a hacer un escándalo? He sido prudente totalmente este tiempo, ni siquiera incumplí una medida cautelar. Las injustas que me han puesto no la han cumplido. Jamás. Entonces, con decisiones injustas, yo he denunciado, y esto está en todo el país, en todo el mundo, porque un papá que le quita a una hija, le quitan toda su vida. Lo mismo se haría si me fuera con una esposa o alguien que tengo a cargo. Lo mismo. Entonces, mire, ellas entonces, la directora del Hospital González Cortés, le digo algo. Yo denuncié al señor Enrique Correa, porque de ahí dicen que de una mancha cutánea en la mano, saliéndose de la sesión, la niña indica que tiene una mancha cutánea y ese habría sido un golpe que le habría ocasionado al padre. Falso. Después de 1 año 4 meses, una mancha cutánea, un golpe, no dura 1 año 4 meses. Un moretón, ni una mancha cutánea. Eso fue una invención que hicieron de mala fe. Entonces, por eso denuncié a Enrique Correa. ¿Por qué? Porque denunciaron y hicieron informes falsos. Un señor que respalda y defiende a los pedófilos. Un señor que le cobra servicios a la Teletón, junto con el don Francisco, que también cobra 400, 500 millones para sus asesoras directas. A ver, ¿quién denuncia a los grandes de este país? En este mundo el necio es honrado, y los que denuncian son perseguidos y a sus hijos ejecutados, como Juan el Bautista. ¿Le digo algo? Mire, eso han querido conmigo. Después de la denuncia de Fundación Pare, yo he sido perseguido. Me azotaron frente al Ministerio de Justicia. He sido perseguido, Pastor Vilches. Yo he sido perseguido. Me azotaron la cabeza, sin haber razón, por poner un corazón frente a la moneda. Y me pusieron 1 año y medio cautelar frente a la moneda.
Eso está contratado y está denunciado frente a Carabineros. Voy a abrir la denuncia para que eso fui a la fiscalía y para que y voy a solicitar que se haga reabra el caso para hacerle la indemnización. Porque incluso se le dije, basta con que el carabinero se pida perdón y no le bastó. Entonces, si el fiscal no quiere eso, entonces tendrá que seguir a la antigua, mintiendo hasta el final. Y eso yo le he dicho a los jueces, le he mandado varios escritos a la Corte Suprema, a la Corte de Apelaciones. Simplemente no quieren reconocer. Van a ser el ejemplo de los jueces más delincuentes. Los primeros chilenos, jueces, mandados a la cárcel. ¿Le digo algo? A mí me estafaron cuando trabajaba con las acciones Schwager. Llegamos con los accionistas, donde el señor Ferreiro, con los accionistas de la empresa Schwager. Estaba Jacob Grave, estaba el señor Mario Sumelsu, de la UDI. Estaba el señor Seger, estaba el señor Urenda, de Intervalores. Papá e hijo. ¿Le digo algo? Jacobo Grave terminó en la cárcel. Estafador de Schwager, que llevó a varios accionistas a perder mucho dinero. En ese tiempo yo era accionista de Schwager. Entonces, yo ya tengo otras también. Entonces, le digo algo. Si ustedes creen que soy un asalariado, no, yo soy el pastor de mi hija. Y por lo tanto, si he estado dispuesto a arriesgar mi vida, lo voy a seguir haciendo. Y si con eso doy testimonio, que así sea, Señor. Porque espero un abrazo tuyo. Y mi hija está en tus manos. Pero, esto solamente no es mi hija. Es un mal nacional. Hay 800 niños en bolsas de plásticos que no saben sus nombres. Me lo dijeron en el servicio médico legal. Y esa información es verdad. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a ser un país más vulnerador de niños? ¿Hasta cuándo? Ni siquiera le hemos llevado la palabra de Dios, el alimento con que Cristo se defendió frente al mayor de los mayores malos de ahí que existen en la humanidad, Satanás. En el desierto, donde me han mandado a mí, ustedes, los hermanos de la iglesia, me han expulsado de la iglesia, me han puesto medidas cautelares, me han considerado una amenaza. Una amenaza es que aquel cobarde que no se atreve a enfrentar a esos poderosos que son honrados. A Enrique Correa, que fue expulsado por Eduardo Frei, por la señora Eduardo Frei, yo creo que fue expulsado porque no aceptaba trabajar con inmundos cochinos que defiendan a pedófilos, que le sacan la plata a los niños de la Teletón, cobrándole tremendas tremendos servicios, a la plata al servicio del Ministerio de Salud. A ver, ¿por qué mejor no dejas esa plata para listas de espera? Señor, Fundación Mi Casa, usted que es un zar de la Fundación Mi Casa, a ver, ¿cuánto tiempo lleva en Fundación Mi Casa y no sabía todos los casos de vulneración que hay en el servicio de los menores? Con su experiencia, con Patricio Elwin, no quería hacer informe Valech. A ver, señor Enrique Correa, ¿no quería negar a saber la verdad de los asesinatos y las crueldades en Chile? Si usted era izquierda, ¿cómo se iba a negar a eso? O dígame usted que es un mercenario mejor, donde ofrecen más plata, usted se queda. Eso es usted, pues, señor. Si se negara el informe Valech. Eso es usted, señor Correa. Un mercenario. ¿Cómo no iba a querer saber la verdad? Se negaba. A Patricio Elwin así lo trató, señor. Así lo trató Patricio Elwin. Siendo usted el colaborador de él, así lo trató. Eso recibió. Recuérdenselo bien. Yo lo sé y usted también lo sabe. Y de buena fuente lo sabemos. Entonces, usted estando tanto tiempo en la Fundación Mi Casa, ¿le digo algo? Usted fue una venganza lo que hicieron con eso. De un test cutáneo dijeron que yo después le había tocado el pecho a mi hija. Y en una ocasión le he tocado la vagina. Le digo algo, yo a mi hija con mi hija la crié, la bañaba, le lavaba el potito, la llevaba a compañeros de clase, la llevaba a la universidad. Todo el mundo la conocía. Todo el mundo me conocía con mi hija. Todo lo que hacía en público lo hacía en privado. La bañaba y antes de bañar bailábamos en calzoncillo aquí el monstruo de la laguna. El monstruo de la laguna. El monstruo de la laguna. El monstruo de la... No me acuerdo, es una canción que canta un argentino. ¿Sí? Entonces teníamos todo una dinámica entretenida de hacer las cosas. Sí. Incluso íbamos a lavar todo era así. En la piscina. Entonces también la hacía como que teníamos nuestros secretos, porque como yo tenía que entrenarla para poder salir de la esclavitud, ¿sí? Me la tenía que conquistar, pues, para decirle aquí te conviene más, pero no es mala, sino es acá vas a aprender más y yo le voy a hacer bien a tu mamá. Orábamos por su mamá. Entonces ahora mi desafío es
Mi desafío es el siguiente, es hacerle un bien a Ivonne. No responderle con venganza y permitir que mi hija también se lleve bien con su madre y con su abuela. Ese es mi desafío. Y así va a ser, porque sé quién da la batalla por mí. No soy yo, sino Jesús. Él es el que ha estado conmigo. Él es mi hermano, Él es mi amigo. Entonces es imposible que pierda a mi hija, que entregue a mi hija. Porque también yo le voy a hacer bien a Ligón. Y esa es la voluntad de Dios. Un pastor, un Benjamín Navarro me preguntó, estoy llorando para preguntarle al Señor cuál es la voluntad de Dios con tu hija. Yo sé cuál es la voluntad de Dios. Dios dice es, no abandones a tus hijos, ámalos. Ten muchos de ellos. Y si no tienes tenerlos, si no puedes biológicamente tenerlos, ama a los hijos de tus enemigos, ámalos igual. Y llena tu aljaba de ellos, porque cuando enfrentes a tus enemigos de la ciudad no serás avergonzado. Sí, así es. Entonces con mi hija también amamos y queremos amar a los que han sufrido un poco más que nosotros, o tal vez mucho más, y que no tienen esperanza, o no saben, o desconocen aún, pero conocerán que tienen un Padre que los ama, que se llama Padre de los cielos, y tiene un Hijo que se llama Jesús, que tuvo un Padre y una Madre, santos, no porque no pecaran, si pecaron igual que todos nosotros, pero porque creyeron en Jesús como su Salvador. He aquí mi Salvador. Mi espíritu se regocija en Jesús mi Salvador, en el Señor mi Salvador, que ha mirado las bajezas de su sierva. Sí, entonces ella reconocía que necesitaba a Jesús como su Salvador, no era corredentora. Estaría indignada María si la pusieran como corredentora porque ella sabía que toda la gloria es para Jesús. Ella necesitaba también de ser un Salvador, al igual que José, también un hombre, no un mojigato, no un tontorrón, no un miedoso que le daba miedo a Herodes. Él tomaba sus cosas y era el único que salvaba a sus hijos cuando sus hijos estaban amenazados. Entonces, ¿hasta cuándo de decir que los cristianos somos temerosos, que le tememos a la ira del rey, a la ira del faraón? Moisés no temió a la ira del faraón, salvó. Las parteras no temieron a la ira del faraón, salvó y bendijo a sus familias. Nosotros, los calvinistas, los presbiterianos, los reformados, de verdad no tememos al juez prevaricador, ni a un presidente. Nosotros tememos al Señor y al servimos. Por eso salvamos a nuestros hijos. Somos pastores de ellos. Somos bendición para una ciudad, porque oramos por ella y hacemos el bien. No los tratamos como peores, sino que los bendecimos. Somos amigos de ellos, formamos vínculos. También para hacernos cargos del mal que la iglesia ha hecho, de que en nombre de la iglesia y Jesús ha ocasionado guerras y muertes y divisiones. Nosotros somos siervos de la ciudad y de donde vivamos. Siervos incógnitos, porque nuestro Señor al Señor servimos y solo a Él adoramos. Siervos incógnitos donde estemos, en una empresa, en una iglesia, como cajeros, como ingenieros, como fonoaudiólogos, como amas de casa, como curas, como el Paulo Walker. Entonces, le sigo leyendo. Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Dice, pero después de sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo,
Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros la ley? ¿Cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, ¿para qué la ley de Moisés no sea quebrantada? ¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Bueno, yo creo que es eso. Entonces, fue una de las cosas que me enseñó mi papá. Siempre tomaba la mano de mi mamá y le decía, mira, yo escogí a tu mamá, no por ser la más bella de todas, no, pero yo amo a tu mamá. Mira las manos. Y tomaba mis manos de mi mamá y me enseñaba a amarla. Y una vez cuando le falta el respeto, me hizo arrodillarme y besarle los pies. Sí, así que gracias papá por todas tus enseñanzas, te amo mucho. Así que cuando algún día nos veremos junto a Jesús en un brazo junto y también, ojalá, junto a mi hermano Marcos también, que también él estuvo aquí en el día cuando vino el pastor, cuando vino Rodrigo Silva y reconoció su error. Mi hermano Marco estaba ahí y reconoció su error. Él usó la razón. Sí, no la tenía entenebrecida. Sí, porque le pido perdón. Y es testigo de que a causa de una querella. Mi hermano no se prestaba a mentiras. De hecho, no miente, no va a mentir. No defiendo a su hermano ni familiares por eso. No, él no se presta a mentiras. Él es fonodiólogo y él es doctor en fonoaudiología. Él trabaja en la clínica de las Condes. Sí, mi hermano es una máquina para trabajar. Sí. No es como él, no conozco a persona más máquina para trabajar. Sí, 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 de hecho, así que si quieres, ole también por mi hermano, pues. Yo por su nieto Gabriel siempre lo recuerdo. Y espero que esté grande, Pastor Vilches. Imagino que puede estar feliz con su hogar. Y también mandarle saludos al hermano Miguel, que le tengo mucho cariño también, porque él me regaló el catecismo de Heidelberg, sí, y fue uno de los que me enseñó en la iglesia, séptima iglesia, a cuales los hermanos también los quiero mucho, mucho porque ellos me enseñaron la doctrina, el Yanni, a Mario Fernández, a Marcos Poblete, a Pablo, al Yanni, a Pablo, a Mario Fernández, a Luis, a Miguel, sí. Muchas gracias a ellos por los domingos, por las clases dominicales a las 8 de la mañana. Ahí fue el primer curso de catecúmenos que hice junto a ellos. Ahí fue el curso de catecúmenos que hice yo ahí. Sí. Y me bauticé en Canadá. Y no di la prueba de catecúmenos ahí porque simplemente partí a Canadá. Sí. Y me bauticé en Canadá. Y conocí muchas iglesias en Canadá. Y conocí la diferencia también entre una iglesia y otra. Entre una iglesia y otra. Sí, pues. He vivido en la calle durante 8 meses. Y sé también, entonces es entrenarse para la vida dura. Sí, pero en Chile no se puede porque las personas de la calle es, es acá nosotros damos con indignidad a los que están en la calle. Entonces a alguien que le quitan su trabajo y su hija, lo tiran en la calle, lo tiran preso. No le dejan formar familia porque su familia se burlan, lo espían. Entonces, como vivir en la calle, pero fui entrenado por eso. Por eso he resistido. Si no, yo creo que nada resiste. Porque si montañista resistido, vivir aislado, sí. Y la aflicción y el dolor, sí. Porque también
Y yo no podría ser impulsivo, un montañista impulsivo muere. Ahí aprendí que uno puede discutir, puede tener problemas, pero tiene que seguir adelante, si no nos matamos. Uno no puede solo, porque para escalar se necesita una cordada que te asegure la cuerda. Si no, un rafanón y te matas. Entonces, ustedes están actuando en una condición de privatio. Privatio es un pecado. Cuando el hombre estaba solo, le dijo: no es bueno que el hombre esté solo. No era, el hombre, no era pecado, no, lo dice Juan Calvino o Jonathan Edwards. San Agustín lo dice. Privatio, el estado privativo. No era que el hombre estuviera, no era pecado, no es bueno. Todo era bueno. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Era pecado de Dios? No. No es bueno. Estaba completando algo que estaba haciendo. Entonces ustedes me dejaron solo. Entonces no se han preocupado de mí también. Cuando los dicen lo importante es la niña. No. A Dios le importan todas sus personas que Él creó. Todos sus redimidos son importantes. Todos. Yo también necesito a mi hija. Porque mi mamá también está a mi hija. Nosotros tres nos necesitamos. Somos una familia. Somos un hogar. Así éramos. De hecho, mi hija me ayuda mucho a darle afecto a mi mamá. Porque mi hija era más tiernita, entonces es. Donde no llega uno, llega otro, pues. Sí, pues. Y mi mamá ya está choreada con ustedes. Está atacada. Hasta acá. Mi papá conoció a todos los evangélicos, los encontraba todos chantas. Entonces encontró la doctrina de ustedes, la correcta. No alcanzó a ir a los cultos porque falleció antes. Pero hermanos de allá conocieron a mi papá. Vinieron acá. Yanni, el Mario, el Marco. Bueno, ellos oraron por mi papá. Entonces, le digo algo. ¿Cómo usted cree que la niña va a honrar a su padre? ¿Cómo le va a enseñar ese mandamiento a usted? ¿Sabe cómo le va a enseñar el mando? Diciéndole la verdad, diciéndole la verdad, no la mentira. Ella sabe que su papá lo han acusado de que por unos que están endemoniados. Falsamente, ella sabe. Ella dijo: papá, Rodrigo Silva, mira, me está llamando, me está diciendo esto de ti. Que los abogados curables le decían lo mismo, lo inventaban. Entonces, ¿le digo algo? A ver, ¿quiere mi hija en manos del Estado? ¿En manos de un poder inmoral? ¿Una bestia que no importa el trabajo invertido? ¿Un Estado que ellos mismos han causado el daño en mi hija? Antes no tenía daño en mi hija. ¿En eso quiere dejar la autoridad? Le digo algo. Esas no son autoridad. Ellos cumplen un rol, son un monopolio. Están simplemente cuidando el puesto de los abogados, de los jueces predicadores que no han querido reconocerse como tal. Eso. Entonces, cada día, para mí, yo espero noticias de mi hija, como el primer día. Y así lo voy a vivir y así lo vivo. Entonces, si yo no recibo noticias, la Ram Rivera no me contesta y ustedes simplemente es un delincuente porque ustedes no saben, incluso en las diferencias, seguir tratando lo que se debe tratar. Yo sí lo sé hacer. Sí estoy preparado para rescatar a mi hija enfrente del campo de concentración frente al criminal que me entregue mi hija. Sí, y lo tengo perdonado. Porque tengo que perdonarlo. Si no lo hago por. ¿Sabe qué? Es un mandato. Pero no lo hago porque sea bondadoso. No. Porque si no lo hago me enveneno el corazón. Ya 3 años de puro dolor estaría muerto. Y le digo algo, estoy más vivo que nunca. ¿Sabe por qué? Porque lo he perdonado a usted. Porque usted también es responsable. Porque me ha dado consejos horribles. Entonces, arrepiéntase, pastor. Porque tiene un amigo, un hermano, que también escuchó todo su curso de catecúmeno y lo hice todo. Y fue humilde. Ustedes no me citaron a la última clase de catecúmenos. Usted lo sabe. Yo igual fui. Lo esperé 6 horas. Y mientras tanto estuve cantando con las hermanas esa canción que dices es. Yo, yo no soy. ¿Cómo es la canción? Pero es una canción muy buena. Sí, lo pasamos muy bien. Entonces Dios siempre, cuando me humillan otros, los fariseos o los saduceos, sí. Cuando en el colegio, en la liga Tenatique, me dejaba entrar, me podía cuatro tías vigilándome. Y así yo podía estar con mi hija. Sí, no importaba. La tía se conseguía el Ministerio de Educación cuando puse logró en la moneda. Logramos, sí, pues, gracias a eso, salía el permiso del presidente, Ministerio de Educación,
y me permitía entrar al jardín de la niña. Y ponía 4 días vigilándome, no tenía problema. Después, ¿sabe qué? Los apoderados tomaban la confianza de los apoderados y ya teníamos fiesta con los niños en el jardín infantil. Entonces yo le doy gloria a Dios. Gracias, Padre, porque en medio de la aflicción tú me has mostrado tu amor, Señor. Gracias, Señor, porque también has avergonzado al enemigo. Gracias, Padre, porque no lo digo con venganza, sino lo digo porque tú das muestras, Señor, de quién te sirve y quién no te sirve, de quién dice la verdad y quién miente, Padre. Gracias, Señor, porque en ti hay justicia. Gracias, Padre, porque tú me das conciencia tranquila para hablar con la verdad y eso me da fuerzas para seguir hasta el final y no desfallecer, aunque hoy día, aunque pasan días que el dolor desgarra el alma y el corazón, porque la tristeza es mía y de mi madre por no tener a nuestra hija, a su nieta. Es desgarrante, es torturante, es vulnerante. Es una etnia desaparecida en Chile, siendo que estamos en democracia, vivimos en dictadura por pastores, presbiterianos y jueces prevaricadores. Muchas gracias. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte es el amor. Entonces es. Y fiel es el amor. Es fuerte, es fiel, es sufrido, es benigno, no busca lo suyo propio. Aunque tuviera toda la sabiduría del mundo, aunque hablara todos los lenguajes del mundo, si no tengo amor, nada soy. El amor es vida, el amor es alimento, el amor es verse los rostros, es compartir la vida juntos. El no negarse es amarse. El amor es paciente. Todo lo cree y todo lo espera. El amor es perdonador. El amor da su vida, sin condición. El amor nunca deja de ser. Nunca. El amor nunca deja de ser. Hija mía, te amo más que ayer y mañana más todavía. Aunque estos animales, bestias humanas, se han puesto enfrente. El amor traspasa ese muro infernal de crueldad y tortura. Veremos el fruto de nuestra aflicción, veremos el fruto de la aflicción de nuestra alma y queremos satisfechos. Sí, y tendrás conocimiento de verdad. Sí, así que es y quedarás satisfecha. Sí, el fruto apacible de justicia vendrá y te nos bendecirá. Así que tu papá te ama con mucha esperanza porque sabemos que son las promesas del Señor que se van a cumplir. Y Él hace evitar a la estéril que aman ser madre de muchos en familia. Así que te espera una gran familia, corazón. Te amo, Pía, hija mía. Tu padre está bien. Muy triste sin ti, pero está bien. Háblenle la verdad. La verdad. Atrévanse a decirle la verdad. Y no más mentira. La locura, ¿sabes la locura? Es el cruel, el que al ver sufrir no le importa. La locura es el que no sabe decidir bien, es decir, preservar la vida. No sabe decidir como Dios decidiría, como Jesús nos enseñó, es decir, cuidar siempre al menor, no abandonar a los hijos, amar a tu esposa, amar al enemigo, honrarlo a Él, adorarlo solo a Él y servirlo solo a Él. Y así puedo amar bien a los demás.
No como dijo el pastor que ustedes quieren honrar. Tú quieres buscar mi aprobación. Señor Silva, yo jamás buscaría la aprobación de alguien que no fuera la del Señor. Sí, me gustaría que en mi casa, como mi hija me decía, papá, tú eres especial, me decía, tú eres el mejor pastor. Y con eso yo estoy tranquilo. Eso me decía mi hija. Yo no subcontrato la pastoría, ni la educación, ni quiero que me la crían. No me están haciendo un favor, como alguna vez me dijeron, oye, ella te la está criando, dale las gracias. No, yo no doy las gracias por eso. Ese es mi derecho. El ejercicio y goce total debe ser del padre y de la madre. Si la madre se lo perdió, no se preocupe. Con- conmigo tiene otra oportunidad porque yo voy a ser generoso y bondadoso. Hija mía, te voy a decir, ¿sabes qué? Tu madre se ha equivocado, pero ahora hemos destruido la cosa de esta forma. Simplemente Dios le da mejor, de una a uno y de una a otro. Mira, así vamos a llevarla mejor. Vamos a estar todos más felices. Yo te voy a cuidar, te vamos a cambiar de colegios. Tu mamá es buena para esto y yo soy bueno para esto otro. Entonces, de esta forma, simplemente todo resulta mejor. Tu mamá va a estar más contenta, te va a ver cuando quiera, porque va a tener la puerta abierta, va a ser respetuosa, va a aprender a ser respetuosa, a decir la verdad, a recibir buen trato y va a tener siempre un lugar donde pueda llegar y entrar libre. ¿Sí? Un lugar, sí, como era antes. Sí. Ninguna venganza. Y la abuela Rosa también va a tener, no se lo voy a negar, pero tiene que ser obediente y dejar de mentir y arrepentirse. Sí. Es tan importante, pastor, su rol, o sigue encubriendo, o dice la verdad. O se somete a Faraón, o se comunica con el padre que se lo está solicitando, porque necesito saber en qué estado está mi hija. Porque Rosa de Lourdes San Pueblo es miembro de su iglesia. David Vilches. Con todo respeto, yo no tengo ningún ánimo de venganza, todo lo contrario es, he preparado mi corazón todos los días, desde el primer día, siempre, que he criticado a cada uno o denunciado uno de los casos, por cada uno de ellos, he orado con la misma fuerza. Así que le puedo decir que incluso a usted le tengo mucho cariño. ¿Ya? De verdad. Y respeto. Y encuentro como muy buen docente. Se lo digo de verdad. Sí, explícame claro. Y me da una pena tremenda. Como la iglesia presbiteriana quema y quema a los pastores. Entonces es hora que alguien le ponga atajo a eso, pues. Yo creo que Jonathan, es hora que Jonathan aparezca, Jonathan Muñoz. Es hora que yo creo que usted hable también con Rodrigo Silva, porque le ha hecho un tremendo daño a la iglesia. No dijo la verdad en la querella. Y pidió 3 años de cárcel para mí. Pura mentira. Yo no le temo a esa querella. Eso no, no le ronda nada, pero yo no me voy a quedar con ninguna, yo no voy a quedar con ninguna mancha que me impida a mí llegar a donde nosotros nos hemos propuesto con la vida. ¿Sí? Que me impida a mí servir a otros niños. No, yo no voy a quedar con ninguna mancha y no tengo mi papeles en blanco. Entonces, en todos los lugares, por eso, yo voy a, en su ocasión, tengo que contrademandar por esa razón. No me importa mi honra, pero sí me importa que mi hija no sea avergonzada. Entonces, por eso también denuncié a Enrique Correa. No le tengo miedo. Dios me llama también. Él tiene tremendas conexiones. Sí. Yo recibí ataques después de la Fundación Párez. Porque el Ministerio de Seguridad y Familia me trataron de pegar. Me arrinconaron los guardias. Yo con permiso, se guardia de segundo piso. Como yo denuncié, me bajaron al segundo piso. Me bajaron, menos mal que había un agente de la PDI ahí. Sacó la tarjeta. Y los tipos me querían llevar para un lugar donde no había cámaras. Llevaron carabineros, no llegaron porque carabineros saben que todo es una mentira, un chamullo, un chanchullo. Y me negaron incluso me negaban a hablar con los jefes del proyecto. Me decían que se iban de vacaciones, después lo encontraba. Entonces se recibió persecución. Después otro tipo del Ministerio de Familia me salvó de ahí porque no querían sacarme. Y yo me tiré ahí, ¿sí? Entonces he recibido un trato bien mafioso. Es bien mafioso.
entonces ni siquiera a mí me tienen que indemnizar por todo lo que han hecho. Ni siquiera todavía han reconocido la prevaricación. Y esto le digo algo. O sea, entonces he visto la crueldad de la iglesia. Yo, un amigo fiel, cuando visitó su iglesia, fue de noche, cuando no había ningún miembro de su iglesia, a notificarlo de la crueldad con la que actuaban. A ver, si ustedes sacan sus hijos, ¿qué es eso? ¿Guerra? Eso es guerra, pues. Y durante 8 meses usted le dice, por favor, dígame información de mi hija. ¿Qué es? Entonces se espantan por un rayado spray. Se espantan por eso. Cuando ustedes vinieron para acá, se metieron en mi casa. Perdónenme. Están como la constitución de Jaime Guzmán. Que es más castigable el daño a la propiedad que el daño a la vida. Que encerrar a la vida, que matar a una vida a una niña, que romperle la mente, que decirle que ya su papá no existe, que era su amigo, que lo observaba todos los días, que le enseñaba mucho más, que la preparaba para ser líder y sacar la mojigatería que hay en esta sociedad, que las mujeres solamente la usan. La que es bonita, vale, la que no, la desechan. La que no, la que es como el modelo de Sábado Gigante. Que venga la modelo, que venga la modelo. Señores, ¿hasta cuándo? ¿Han usado a los discapacitados? ¿Han hecho vedetones? Show. Boletas caras de Don Francisco de 400, 500 millones de pesos a su asesora cercana. ¿Hasta cuándo, señores? Atrévanse a alzar la voz. Estoy denunciando porque simplemente me encuentro al lado del dato. Empiezo a ver la fundación, las boletas de Correa y el lado de Don Francisco. Entonces, no me puedo quedar callado, pues. Porque si no estaría haciendo lo mismo que yo te critico. No es que lo ande buscando a nadie. Pero si me veo esto, veo lo otro, al lado, tengo que decirlo. Me causa estupor. Bueno, Silva también, después de la manipulación espiritual, cobró y dejó en bancarrota a la iglesia, pues estaba provisionado los sueldos. ¿Quién va a provisionar los sueldos en una iglesia, po? Si una iglesia no es un banco, sin vergüenza el pastor. ¿Irá a cobrar indemnización ahora? Yo le digo algo. Él sí manipula, porque manipuló a mi hija. Él sí manipula. Yo lo fui a buscar antes de irse. Silva, ven para acá. Te voy a explicar. Yo ese día esperaba a mi señora con mi hija, en octubre, a comer un longaniza con puré. Llegó él, de improviso, cuando él debía haberme citado a mí.